Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta. Y después de 5 semanas revisando estos 50 mejores discos del siglo XXI, chilenos, elegidos por más de 100 artistas, hemos llegado finalmente al número 1, Raimundo, ¿no? Sí, por favor. Así que en el número 1, con amplia votación desde un principio, fue elegido Esquema Juvenil de Javier Amena. Y para hablar de ese disco tenemos nada más ni nada menos que a Javier Amena. ¿Cómo estás? Hola, feliz la verdad, muy contenta, sí. ¿En serio? Sí. Qué bueno, qué bacán. Obvio. Oye, un disco que el próximo año cumple 20 años, Wow. 2006, y estuve leyendo, sobre todo, había una nota de la Javiera Tapia, que se llamaba Relato Oral de Esquema Juvenil, que estaba muy bueno, y ahí caché que antes de que saliera el Esquema Juvenil del 2006, igual le hiciste un camino bien largo para que sacara ese disco. O sea, como del 2002 al 2006. Y quiero saber qué te demoró tanto en sacar un disco, en grabar. Vi que había como un demo que se pasaba por Soulseek, Sí. que Soulseek todavía funciona todo esto. Sí, yo lo uso. Sí. Es bastante bueno. Es lo máximo. Entonces, quiero saber como qué pasó ahí, qué te tomó tanto tiempo, porque leí que fue como que querías mostrar lo que tú eras, pero ¿cómo fue ese camino? ¿Qué te faltaba? Sí, es que también era un primer disco, entonces era como, bueno, también era otra época, no había tanta como... No había en redes sociales, o sea, Fotolog nomás, MySpace, y yo estaba en la universidad, ¿cachai? Estaba cursando composición y arreglo, y también tenía el otro disco anterior que el primeras composiciones, entonces como que se mezcló ese que se demoró tanto porque también era mucho de favores esto. O sea, yo no tenía ni uno, era una estudiante, entonces me conseguí primero con unos amigos que me grabaran el primeras composiciones y mientras trabajaba en ese, que como eran favores, demoró mucho, se empezó a gestar el Esquema Juveniles. Entonces yo nunca saqué el primeras composiciones porque se gestaron las canciones de Esquemas Juveniles, que las empecé a trabajar con Gabriel Viglenzoni de Lucibel y bueno, y de muchas otras cosas. Y ahí yo estaba trabajando con Gabriel Viglenzoni y apareció Heine, Cristian Heine. Y Cristian Heine como que fue como que me fui 100% con Heine, fue como que hicimos tan buena onda que fue como ya, hagámoslo juntos. Y también yo creo que demoró tanto, yo estaba muy angustiada porque era a favor, pues no había plata de por medio. Entonces era algo... Imagínate una joven de 22 años, 21, como pidiendo favores y eso hacía que se tardara mucho, pues porque estaban todos en sus trabajos, Cristian estaba haciendo música y nadie sabía lo que iba a pasar también. Pues. O sea, como en los tiempos libres que... Exacto, que tenían de tiempos libres, sí. Oye, Viglenzoni ha repetido harto en este podcast. Estuve hablando con él, con Carlos Cabeza, habló de él. Creo que también estuvo como en congreso una parte. Como que lo habíamos hablado harto. Es bacán, Viglenzoni. La otra vez vi un video de Lucibel y con el teclado moviéndose así. Como en un colegio. Sí, sí. Muy bueno. Oye, te quería preguntar, como en este proceso de contextualización, como el momento en que aparece Esquemas Juveniles, lo que hablaba Jorge, igual, a pesar de que era un primer disco, había bastante, como quizás por todo este mismo proceso previo, que fue largo, había igual como harto hype y expectación por el disco. Había igual aparecido harto en la prensa pensando, a pesar de como lo autogestionado que era todo. No sé si eso lo sentíais así, tú lo podíais ver, percibíais esa como expectación y si de alguna manera también generó como cierta presión en el momento del proceso creativo. No, para nada. O sea, creo que hasta mucho después yo no tuve la conciencia como que había un hype. O sea, me daba cuenta de que estaba empezando a vivir de la música y que me invitaban como de marcas a tocar y eso era bacán. Pero eso creo que lo rescato y lo valoro mucho, que había como una unión y no hasta como tener en cuenta que había un público, ¿cachai? Y eso me permitió como ahondar mucho en los sonidos, en mi propia conexión como con el computador. El Esquema Juveniles lo hice en la casa con mis papás, ¿cachai? Como mi mamá como pasando, como Sol de Invierno, me acuerdo cuando lo estaba componiendo, mi mamá como, oye, ya, es tarde, anda a acostarte, así, ¿cachai? Como muy adolescente el disco, ¿cachai? 100%.
Entonces no tuve esa conciencia y lo valoro mucho porque obviamente esa conciencia después apareció, pero en Esquemas Juveniles no, en Esquemas Juveniles era como hacer canciones que me gustaran, sí. Y algunas eran como pedidas para la U, ¿no? Sí, ¿Estoy leyendo? sí, habían unas cámara creo. lenta, me la pidieron para la U, para taller de canciones, en la ProJazz, y yo agarré un poema de Federico Schopp, que es un poeta, y como que le cambié la letra, como que agarré la sonoridad y la fonética, pero le cambié la letra. Y esa era la ambición, como hacer las canciones para la U, estaba estudiando, ¿cachai? Como, y no era como ahora, que ahora no sé, pues, artistas de 20, 21 de repente son súper famosos y se dan cuenta y tienen conciencia por las redes sociales. Claro. Esto era otro mundo, otro Chile. Así. Eso y quiero apuntar ahí como, ¿y qué Chile era? Porque tú, cuando estuvimos hablando de Taller de Jao, que también salió en esta lista, vimos como tocatas muy chiquititas, muy universitarios, en distintos lugares. ¿Cómo era ahí? ¿Cómo se comunicaban? Bueno, MySpace, dijiste, Fotolog. Messenger. Claro, desconectarse y conectarse Zumbido. para que se dieran cuenta que está ahí. Sí, era eso, como un Chile de Messenger, de juntarse en las plazas también, como en el Forestal. Supongo que ahora siguen pasando esas cosas, pero había menos conexión, entonces había más tiempo de hacer música. Siento que ahora yo también he caído como en estar como súper conectada y eso me quita como conexión, siento, y tengo que hacer un esfuerzo. Ahí no había que hacer tantos esfuerzos como por estar de repente como con tus amigos escuchando unos discos de principio a fin en el CD, no sé qué. Sí, A pesar de que sí, estábamos hablando con la Paula que estaban los iPod quizás como manera, o mini disc, me acuerdo también. O MP3, MP4, pero tenéis que cargar como 24 canciones porque no te queda más espacio. Claro, era como muy melómano todo, pero un melómano como busquilla de conectar ahí, de también de como escasez, pero esa misma escasez te llevaba como a buscar y a situarte en tu propio gusto musical y eso era muy bacán, sí. Súper. Comentaste antes también, obviamente, la importancia de Heine en este disco, en el resultado final, pero quería preguntarte eso, como en el momento en que tú empezaste a trabajar con Heine, igual esas canciones ya estaban ahí, creadas. ¿Qué tanto cambió el disco con la llegada de él como productor? Fue muy importante Heine. Él fue como que me enseñó la cosa profesional de meterte en un estudio, de grabar. Más encima nos llevábamos muy bien, nos reíamos mucho y eso era muy importante. Y creo que las relaciones así en el estudio son demasiado importantes. Y yo llevé como mis canciones en el computador. En ese tiempo era muy celosa igual con mis sonidos, como dejarlos todos. Ahora después cada vez me puse como más abierta. Como que te costaba soltar lo que ya había hecho. Me costaba soltar, pero por ejemplo Heine fue clave y hay canciones como El Siguiente Nivel o Cuando Hablamos, esas son como full mi computador y como darle más como potencia al sonido, pero por ejemplo Cámara Lenta, Sol de Invierno, las baladas, esas las armamos 100%, yo las tenía como grabadas con un teclado Casio, un pianito, yo quería que sonaran como Carpenters, esa onda, pero con Heine ahí armamos el sonido en el estudio con él, y eso fue como él así, 100%, sí. Oye, y ahondando en esa relación con el computador, leí que, claro, es como tu encuentro con los software, ¿o no? Porque antes tocabas tú con una guitarra y un tarro naranjo, ¿leí? Sí, en algún momento teníamos, en vez de bombo legüero, teníamos un tarro naranjo con Arturo Figueroa, que también tenía unas bandas, y Walter Roblero de Congelador. Tenía un trío, eso era antes, para primeras composiciones, que yo quería hacer algo como más chileno, ¿cachai? Como Violeta Parra y todo. Y con Esquemas Juveniles ya me empecé a meter más en la electrónica, en el house, ¿cachai? ¿Pero ahí te encontraste con el compu? ¿Aprendiste a usarlo? ¿O como No, que te siempre... llegó el Cubase o el Fruity Loops? No sé. No, siempre estuve con el compu, pero el sonido, mi dirección sonora, o sea, de los 13 años que tuve un compu me puse a programar, pero programaba como algunas secuencias pequeñitas y le metía guitarra. Y con el esquema ya conocí, por ejemplo, a Arturo Saray, que ahora es un DJ, y él me mostró como los software. Primero trabajamos con Orion, que es un software muy raro, que muy poca gente cacha. Después ya me fui al Fruity Loops, al FL Studio que le dicen ahora. Y ahí empecé como a querer hacer música más pop, ¿cachai? No tan como folclórica pop, sino que como que sentí que estaba la cosa folclórica y que un poco quería hacer algo chileno y después fue como, nada, quiero hacer algo pop, no chileno. O sea, ya es chileno. Pop, claro, ya es chileno. Pero tenía esa obsesión al principio como de que fuera algo de acá, como que se sintiera medio folclórico, y eso se nota en primeras composiciones, pero con Esquema fue como, quiero hacer pop nomás. Perfecto. Mencionaste Al Siguiente Nivel y te quería preguntar por esa canción en específico porque cuando uno la escucha con la perspectiva que dan los años,
Y sobre todo ahora, en la última escuchada del disco, sabiendo que era el número Haber 1. escuchado 49. Claro. Obviamente pareciera que hubiera una cierta premonición o una ambición, en el buen sentido de la palabra, como de llevar lo que estaba sucediendo a otro nivel. ¿Nace un poco de eso la canción? Como una intención de llevar tu creación a un paso más adelante, llevar la escena en que estaban, que era, no sé si se puede llamar escena, pero O sí había muchos incipiente. colegas. Sí, después yo creo que inconscientemente la canción habla de eso porque mis ganas era de hacer un himno, así un himno generacional como La Voz de los 80, ¿cachai? Como con ese espíritu, porque esa canción fue instrumental como 2 años, ¿cachai? Como que se defendía mucho sin letra y sin voz, entonces la tuve ahí mucho tiempo macerándose en Fruity Loops, me acuerdo. Quería un sonido ochentero, medio 8-bit, medio Yellow Magic Orchestra también, como medio japo, no sé. Y al ponerle la letra me daba cuenta que ya la musicalidad de la canción, el BPM, todo, era muy como de himno, así como medio épico. Entonces la letra salió así como, ya le voy a poner letra y melodía y salió muy rápido porque ya estaba dicho un poco. Y era eso, esas ganas como de hacer un himno, sí. Y es que esta pregunta puede ser más, más rara, pero es como que hay que tener confianza igual. Y sobre todo siendo tan chico, 22 años, 23, como para querer hacer un himno y escribir estas canciones. ¿De dónde viene como para ti? ¿Te sale nomás? ¿O tenías una decisión? No sé qué tan segura eres contigo misma o no? Como para lograr hacer eso, que creo que es como súper valiente también. Decir, voy a hacer esta cuestión. Sí, es una pregunta como de psicología Sí, igual, es sí. como más psicológico, ¿cachai? Sí. Pero es que igual me Sí, no, pero- impresiona el... Sí, es loco porque creo que soy una persona bastante como miedosa igual en la vida y sobre todo ahora menos, pero cuando era muy chica, de hecho me costaba mucho el escenario. Algún momento, una vez me tomé como una fluoxetina para salir de lo nerviosa que estaba y fue horrible porque no me funcionaban las manos. Así. Como que en ese sentido, como de personalidad, he sido bastante insegura o miedosa. Pero en la música creo que encontré desde muy chica un espacio como de confianza y seguridad y ha sido como también algo que me ha dado valentía también. Entonces como que ahí me sentía muy segura porque era un espacio que le dediqué mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces creo que si bien en mis otros aspectos de la vida no tenía tanta seguridad, en las canciones sí. Entonces eso se transmite en el disco, yo creo. Sí, totalmente. Qué buena, qué bacán. Oye, Miedo. siguiendo como la terapia. No, pero ¿qué te Igual pasa? es terapéutico hablar de un disco de 20 años, sí. Es que eso te quería preguntar, ¿qué te pasa como mirando atrás de esa época? Y sobre todo también pensando que esa misma época también hablaba de tu adolescencia, quizá. ¿Qué te pasa ahora? No sé si escucháis el disco de repente. No lo escucho, pero de No repente tocáis, aparece. ¿verdad? Obviamente. Pero hay que escucharlo. Lo voy a tener que escuchar ahora también para revisarlo. Pero me pasa que esa época era como otro país, es hace muchos años también, y pasaron muchas cosas, se movieron y tampoco era muy consciente. Creo que siempre he sido bastante como de estar en la música, y la música es como muy aire, como muy poco a veces, o sea, de la manera que lo veía yo, era muy de la inspiración, entonces era como súper volada, por ejemplo, ¿cachai? Era muy volada, entonces esas mismas cosas hacían que yo no fuera tan como ideóloga de una carrera, ¿cachai? Ni tan consciente, ni ambiciosa. Entonces eso mismo yo creo que le dio el color al disco y a un poco los primeros años, y eso también es bonito también, como no haber tenido la ambición de ser la número 1, ni de estar aquí en todos lados, generó como algo especial en los discos, yo creo, en los primeros discos, sí. Oye, el arte de la carátula, ¿quién lo hizo? Ah, bueno, ahí me junté con Alejandro Ross porque Perfecto. este disco primero fue editado en Argentina por Índice Virgen y eso fue bacán porque ahí empecé a ir a Argentina, empecé a moverme en la escena allá con los Miranda, por ejemplo, que también estaban en sus primeros discos. Y al editarme Índice Virgen, que Sebastián Carrera de una banda que se llama Entre Ríos, pude ir a Argentina y ellos me presentaron a Alejandro Ross, que él, bueno, ha hecho las Todavía carátulas. trabaja contigo. Todavía todo. trabaja conmigo y ha hecho toda la Babasónicos Miami, por ejemplo, Julieta Venegas Limón y Sal, Sueño Estéreo, Soda Stereo, Amor Amarillo, ¿cachai? Él es un grande y él es muy amigo mío ahora. Y con él me acuerdo que fui a su casa y llegué yo, nada,
joven, muy joven. Y fue como, empezamos a probar cosas, y me empezó a sacar fotos como para la carátula, y fue como, a ver, probemos diferentes como caras, como esquemas juveniles, como la gente es muy, en la Muy juventud, histriónica, muy como o como cambia- las diferentes emociones, muy cambiante, ¿cachai? obvio. Y empezamos como enojada, qué triste, saca la lengua, y ahí de repente me fui y Alejandro me dijo, mira, todas las emociones en una, pa, y como que estaban todas mis caras. Y fue así como, ya está. Salió de una, sí. Esta es. Esto es. Fue como cuando uno sabe que la obra está completa, es como esto es y no hay que pensar nada más así. Bacán. Bacán. Volviendo a lo que hablábamos antes también, como del hype que había, también te quiero preguntar por tu sensación posterior al estreno. Claro, también pensando en lo que tú decías, que son tiempos muy distintos. Primero se editó en Argentina, no era todo tan inmediato como ahora. Pero, no sé, te quería preguntar cómo te recuerdas también como ese primer recibimiento. Justo estuve leyendo ahora como del lanzamiento que creo que fue en el Mori. Que Sí. tú contabas en una entrevista que ganaste 15 lucas por el... No sé, ¿cómo recordáis como esa ¿En The instancia Clinic ya salió? de... Sí. Sí. Bueno, la verdad es que ahora que estoy como recordándome cosas mientras hablamos, la verdad como que no tenía, era como, bueno, estoy haciendo esto lo mejor posible, pero no sabía que era algo como ni grande, ni que iba a ser los mejores discos, era como bien austero todo, como el sentimiento también, era como tratar de hacerlo lo mejor posible, pero estamos aquí, bueno, Chile, pasaban poquitas cosas, entonces no tenía como mucha... Confiaba en la música, pero estaba como un poquito ahí, como está todo bien, el lanzamiento, tratando de también hacerlo en vivo, que era algo súper complicado también, pero como todo muy, muy tranqui así, sí, eso recuerdo, como un sentimiento como de hay que hacer las cosas mejor también, sí. Que había como un híbrido muy raro en el 2006, me imagino. Bueno, yo era chico, tenía 13 años, pero como es pre-red social, se habían igual muerto las grandes disqueras. No sé quién cubría música además de ciertos Estaba blogs. rojo ahí, estaba Me imagino. rojo full. Entonces como que la fama... Leí una entrevista en que criticaba a Mario Guerrero. Oh, no, qué mal, yo no. Pero claro, había como que el éxito era quizás la farándula o algo, entonces siento que también era un... Era como outsider, sí, Como era sí. un minuto bien especial que después agarra su cauce ya 2010, 2011, bueno, y sale El Paraíso Pop, etcétera. Pero estuviste como justo en ese momento, como cuando no tenía el pelo ni corto ni largo, ¿cachai? Como tenés con el pelo Sí. hasta la mitad. Lo muy Total, y extraño. no nos ponían en la radio tampoco, nunca, jamás. Era como, sí, yo me sentía parte de realmente una escena como contracultural, 100%. Como que de repente ya el Mori fue como, oh, guau, así. Teatro. Un teatro, pero el resto de cosas pasaban eso en universidades, en tocata autogestionada, ahí los quema su cabeza también apoyando full, pero era eso sí, muy outsider todo lo que pasaba, sí. Estaba Oye, bueno eso igual. Me imagino, contracultura siempre ayuda. ¿Qué tanto de esa época o de esa Javiera sigue existiendo hoy día, musicalmente o personalmente? ¿Qué veis que de repente ha sido un paralelo? Bueno, 20 años, Sol de Invierno, igual ahora hiciste Mar de Coral, que también ahí hay como el dúo Tecla, no sé qué cosas siguen habiendo o creéis que todavía quedan de esa época. Yo creo que la cosa media tierna, bastante tierna, eso siempre va a permanecer ahí, está como muy presente en mi música la ternura, que es algo precioso. Y después me puse como muy obsesionada con la estructura y ahí quizás no había tanto en esquemas juveniles. Como, o sea, hay estructura, pero es como más, se explaya, o sea, el outro de Como Siempre Soñé dura como 1 minuto y es como que esas cosas no las haría ahora. Pero creo que esa esencia como calmada o como bien, también como muy romántica, creo que aún la mantengo en mi música y en mi persona también. Sí. Oye, y también te quería preguntar, Carlos Cabezas me retó la otra vez para hacerle esta pregunta, pero porque sé que es difícil de responder, pero ahora mirando en perspectiva toda esta conversación que estamos teniendo, ¿qué sentís tú que tiene el esquema juveniles que dio para tanto, que hace que estemos hablando hoy de él, que haya nuevas generaciones, como te comentábamos antes de empezar a grabar, como que votaron por el disco? Sé que quizás te puede dar un poquito de pudor como autoanalizarlo, pero... Sí, no me da pudor, pero un poco, pero yo creo que es un disco como muy, muy auténtico, como que no y poco ambicioso, y eso le da como que no tiene un deseo de pegarla, ¿cachai? Y eso le da como algo, y también tiene muchas horas de trabajo, así como muy obsesivo de la letra, de la fonética también, como que no sea solamente transmitir un concepto, una idea, sino que
que las palabras también sean bonitas de pronunciar sola sin tener la música. Entonces creo que esa combinación de cosas y también la carátula también fue muy importante. Yo creo que hay una combinación de muchos elementos. Estéticamente, como que todo cierra. Como un El videoclip también, como de unas niñas lesbianas en un colegio, todas esas cosas sí. Son como muy recordables también, sí. Iconic. ¿Qué me Sirvió. Oye, también, bueno, escuchando todos estos discos que ya hemos escuchado a esta altura, yo tengo una reflexión. Me encanta. Pero, y quiero volver a cuando hablábamos de la chilenidad antes, que dijiste que al principio que queríais hacer como sonidos más chilenos, y quizás eso eran los chilenos, pero yo me he dado cuenta que, revisando este disco, y qué puede ser los chilenos, es como la capacidad que tenemos para hacer cosas con lo que hay a mano, como con poco, y no sé si sentís que... La precariedad. Ay. La precariedad, es que precariedad suena al tiro poner como... Sí, suena mal, pero ¿cachai? está bien, sí. Pero Diego Lorenzini nos dijo una cosa, que es como medio maestro chasquilla, ¿cachai? Hacer como, bueno, tengo estos elementos, tengo un computador, tengo esta cuestión, y puedo, como que el chileno puede hacer esto. ¿Qué pensáis tú que es la chilenidad, o como, qué te acerca a ti a la chilenidad? Bueno, viviste afuera, etcétera, vaya todo Argentina, pero... Sí, me gusta la reflexión porque estoy de acuerdo. Esto de maestro chasquilla, me siento muy identificada. De hecho, yo empecé a componer también como en el computador porque llegó a mi casa. En mi casa no habían artistas así como que se dedicaran ni nada. Y ahí con el compact presario dándole, ratitos libres, arreglándotelas como puedas. Y también creo que hay una cosa como de identidad, como que no... Quizás como que nuestras raíces no son como los colombianos que tienen la cumbia, que está presente en la radio. Entonces nuestra identidad tiene que ver con igual agarrar cosas gringas, cosas anglo, cosas de afuera. Y eso también genera como algo identitario, a pesar de que agarramos como rompecabezas de elementos de afuera. Y eso me pasó con Esquemas Juveniles, como que yo estaba haciendo cosas, ya voy a hacer unas canciones como con guitarra, así, bien chilena. Y después me di cuenta que agarrar como los Carpenters o Electric Light Orchestra. Hasta un reggaetón igual. Hasta un reggaetón por ahí, o sea, Daddy Yankee esa época. Y esa mezcla de cosas de afuera era muy chilena también. Y eso me di cuenta y no quise como direccionar algo bien chileno, sino que lo chileno era como muchas influencias de afuera también. Todo nomás. Todo nomás en una juguera, así. Qué bacán. Buenísimo. Jai, bueno, para ir cerrando también... obviamente el próximo año se cumplen 20 años de Esquemas Juveniles. Te quería preguntar, ¿tenía una celebración pensada? ¿Te gustaría celebrar lo que te gustaría hacer? Sí, como siento que naturalmente se está dando, que es como un ciclo que vuelve a empezar con los 20 años. No sé si el número 20, no sé qué tendrá ahí, pero sí quiero hacer algún concierto especial y obviamente mostrar quién soy yo, pero también qué es toda mi carrera a través de estos 20 años de Esquemas Juveniles. Y es un disco muy bonito también de tocar en vivo y la gente sé que lo disfruta mucho, las nuevas generaciones, los nuevos Esquemas Juveniles que hay ahí. Entonces sí, quiero hacer un concierto especial y grande, sí. Buenísimo. Celebrarlo. Ahí estaremos de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Jai, por estar acá, por haber comentado el disco Esquemas Juveniles. Felicidades, obviamente. Felicidades Gracias. también Qué bonito. por los colegas ahí que estuvieron votando. Y creo que un disco que todos hemos escuchado alguna vez de una u otra manera. Un tópico que también, como decía Jaira, se va repitiendo siempre. Sí. Entonces, como... En verdad eso es como eterno, ¿no? Como Que- uno siempre va a ser joven, siempre va a ser adolescente. Sí, O siempre van a haber adolescentes adolescente también. perpetuo. adolescente Perfecto. Entonces siempre uno puede conectar, bueno, tantas canciones buenas, ¿o no? Y se cierra. Así que nada, muchas gracias, Javi, por estar aquí celebrando el puesto número No, un 1. honor. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaste. Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta.